Estimada profesora, mi nombre es Claudia Calderón y junto con mis compañeros Jocelyn Díaz y Marcelo Padilla, presentamos el estudio titulado Cuando la tecnología entra a la sala de clases, experiencias emocionales de docentes de enseñanza media frente al uso de inteligencia artificial generativa por parte de sus estudiantes. Esto es desarrollado en el marco de la carrera de psicología de la Universidad UNIAC. La inteligencia artificial generativa aparece en el ámbito educativo como una herramienta que abre nuevas posibilidades para la enseñanza, pero que también plantea desafíos para la práctica docente, ya que esto influye tanto en las formas de enseñar, de aprender, y como en la manera en que las y los docentes viven su quehacer cotidiano. Desde esta perspectiva, la docencia se comprende como una práctica relacional emocional, en la que se toman decisiones, se construyen vínculos y significados de manera permanente. A pesar del creciente uso de herramientas de inteligencia artificial generativa por parte de los estudiantes, se identifica un vacío, este vacío investigativo respecto de cómo los docentes viven emocionalmente este fenómeno, especialmente en el contexto chileno. En este escenario surgen inquietudes vinculadas al aprendizaje, la responsabilidad académica, el sentido del proceso educativo y también el rol profesional. Esto evidencia la necesidad de poder profundizar en esta experiencia desde una mirada comprensiva. En este marco, la investigación se orienta con la siguiente pregunta. ¿Qué experiencias emocionales viven las y los docentes de enseñanza media frente al uso de inteligencia artificial generativa por parte de sus estudiantes en un colegio particular de la ciudad de Rancagua? A partir de esta pregunta, el objetivo general de estudio fue comprender las experiencias emocionales de docentes de enseñanza media frente al uso de herramientas de inteligencia artificial generativa por parte de los estudiantes desde una aproximación cualitativa y situada. El estudio se desarrolló desde un enfoque cualitativo, interpretativo y fenomenológico, orientado a comprender las experiencias emocionales a partir de los significados que los propios docentes atribuyen a lo que viven en su quehacer educativo. Desde esta mirada, la inteligencia artificial generativa no se entiende únicamente como una herramienta tecnológica, sino que como un fenómeno. Este fenómeno que influye en la forma de enseñar y en cómo los docentes comprenden y significan su rol profesional. En coherencia con este enfoque, se definió un diseño metodológico cualitativo, orientado a comprender en profundidad la experiencia emocional de las y los docentes, por lo que este estudio no buscó medir variables ni poder establecer explicaciones directas, sino que lo que se buscó fue aproximarse a cómo los docentes describen y significan sus experiencias en relación con el uso de la inteligencia artificial generativa. El análisis de la información se realizó mediante un análisis temático inductivo. Esto permitió identificar patrones de significado a partir de los relatos de los docentes a través de un proceso progresivo que incluyó una primera codificación, la construcción de categorías y una revisión constante del material. Para apoyar todo este proceso se utilizó el software Atlas T como herramienta de organización y apoyo al análisis. Para la recolección de información se utilizaron entrevistas semiestructuradas en profundidad. Las entrevistas nos permitieron poder conversar con los docentes a partir de una pauta orientadora, pero siempre manteniendo una flexibilidad que fue muy necesaria para poder profundizar en los temas que iban surgiendo. Esto facilitó la expresión de las y los docentes para poder ver sus percepciones, emociones y reflexiones en torno al uso de la inteligencia artificial generativa.
por parte de los estudiantes. Este estudio se llevó a cabo en un colegio particular de la ciudad de Rancagua y contó con la participación de 10 docentes de diferentes asignaturas con edades entre los 28 y los 32 años, con una trayectoria en el colegio desde el año hasta los 32 años. A partir de este diseño metodológico, a continuación, Jocelyn presentará cómo se analizó la información y los principales resultados de este estudio. Antes de presentar los resultados, es importante señalar algunos aspectos de rigor y éticas del estudio. Como parte de la ética, debemos mencionar que la participación de los docentes fue completamente voluntaria y se realizó por medio de consentimiento informado, resguardando así en todo momento la confidencialidad y el anonimato de los relatos por medio de códigos. En términos de rigor metodológico, se cuidó la coherencia entre el objetivo del estudio y el diseño cualitativo y el análisis de la información. Asimismo, también se incorporó la reflexibilidad del equipo investigador durante el proceso analítico, mediante la revisión conjunta de las codificaciones y la discusión de las categorías emergentes, con el fin de resguardar la consistencia interpretativa. En relación con los resultados, a partir del análisis de las entrevistas se identificaron 5 ejes que nos permiten comprender la experiencia emocional docente frente al uso de la inteligencia artificial generativa. En primer lugar, se evidenció la experiencia emocional ambivalente frente a la incorporación de la inteligencia artificial generativa, donde coexisten emociones positivas y negativas. En segundo lugar, emergieron tensiones emocionales asociadas al uso que realizan los estudiantes, especialmente cuando éste lo perciben como irreflexivo. Asimismo, también aparecieron preocupaciones vinculadas al desarrollo del pensamiento crítico y a la autonomía del aprendizaje, junto con la relevancia de las condiciones institucionales y las estrategias pedagógicas y emocionales que despliegan los docentes en su práctica cotidiana. Entonces, desde la discusión, estos resultados nos permiten comprender que la experiencia emocional docente frente a la inteligencia artificial generativa no es homogénea ni lineal, sino que es ambivalente y situada. Esta ambivalencia no se presenta como una contradicción ni como una etapa transitoria, sino como una condición que acompaña a la práctica docente en contextos de transformación tecnológica e influye en la forma en que los docentes interpretan y regulan el uso de la inteligencia artificial generativa en la sala de clases. Un elemento importante y central es que el malestar emocional no se dirige a la tecnología en sí, sino que al uso estudiantil percibido como irreflexivo, el cual tensiona el sentido formativo del aprendizaje y el rol pedagógico del docente. Entonces, en este sentido, las emociones pueden comprenderse como una forma de resguardo del sentido educativo de la enseñanza, más que como la resistencia a un cambio tecnológico. Finalmente, entonces, las condiciones institucionales influyen en cómo esta experiencia emocional es vivida, situando a los profesores en escenarios de mayor a menor claridad frente a la incorporación de la inteligencia artificial generativa. Entonces, de esta comprensión, los resultados permiten explicar cómo se configura la experiencia emocional docente en este contexto específico, lo que da paso a profundizar en las categorías centrales del estudio, que es lo que hará mi compañero Marcelo en este momento. Para entrar en el relato de las categorías centrales, hay que también realizar una revisión de cómo fue el proceso. En este caso, para 10 entrevistas, el grupo consideró 162 códigos que finalmente se tradujeron en 403 citas textuales en nuestro trabajo. Esto incluye, por ejemplo, en el top 15, las motivaciones que tienen los profesores o los docentes para trabajar en relación a la inteligencia artificial generativa, que en este caso se genera con la adaptación metodológica. Está muy relacionado con el uso reflexivo que los alumnos le están dando a esta herramienta, que además se relaciona muy de la mano con el juicio de realidad que tienen los docentes, que es la inteligencia artificial llegó para estar presente. Entonces también esto genera miedo, alerta, preocupación y después de estos 162 códigos agrupamos en 15 familias de códigos que finalmente se realiza un tamizaje
para definir las 5 categorías analíticas como ya se han presentado y finalmente lo canalizamos en 2 categorías centrales que se relacionan principalmente con lo que es la ambivalencia emocional y las tensiones por el uso estudiantil que se le dan a la herramienta y que requieren finalmente una regulación pedagógica para que se dé buen uso a la herramienta. En este caso, que tenemos aquí la categoría central 1, que es la ambivalencia emocional, que es la coexistencia de emociones positivas, negativas y también neutralidad emocional. En este caso, los profesores son neutrales frente a la herramienta en sí, pero sí les genera emociones positivas cuando son ellos los usuarios de la inteligencia artificial y negativas cuando el estudiante le da un mal uso, que se relaciona principalmente con las respuestas rápidas y automáticas al procedimiento y no hay una preocupación por el aprendizaje en sí del estudiante, que es lo que visualiza el docente. Entonces, como dice la presentación, hay una ambivalencia entre lo que es la curiosidad por la herramienta, el entusiasmo, junto con la preocupación e incertidumbre. Y esto acompaña de forma persistente la práctica docente. Y es, por ejemplo, en el caso que se menciona aquí, una profesora que empieza a explorar lo importante y lo bueno que le entrega la herramienta, pero también aparece en duda finalmente cuando es el estudiante el que ocupa la herramienta de manera irreflexiva. Como una categoría central también aparecen las tensiones que se han puesto este uso estudiantil frente también a la respuesta que tiene que venir desde la institucionalidad. Los docentes sienten que no hay una institucionalidad, no hay una regulación que les permita hacer un buen uso de la inteligencia artificial. Son ellos los que están creando herramientas desde el uso diario y que buscan evitar el mal uso de la herramienta. Entonces, ellos indican que hay muchas prácticas como copia, el copiar y pegar, el uso reflexivo, la respuesta rápida. Y esto genera una tensión en el docente en el día a día. Y por lo tanto, ellos lo que están abogando, al menos nuestros docentes, los que hemos entrevistado, que también se relaciona mucho, como lo vimos anteriormente en la discusión, con la práctica a nivel internacional, están abogando por la elaboración de condiciones institucionales y estrategias docentes, ya de manera más institucional, para poder evitar esta frustración. Ellos dicen que no tienen miedo al uso de la herramienta, siempre y cuando esta herramienta sea utilizada de manera reflexiva por los estudiantes. Entonces, entre los principales hallazgos que nosotros hemos encontrado como grupo, está la preocupación por el aprendizaje y pensamiento crítico. El rol del docente, en este caso, lo que busca es mediar entre el uso de herramienta y generar una práctica de aprendizaje efectivo del estudiante. Hay una preocupación por el desarrollo cognitivo del estudiante, el temor a la inmediatez y la superficialidad del aprendizaje, que se relaciona con herramientas para la vida. El docente tiene la preocupación que se utilice la inteligencia artificial generativa para lograr un resultado en el día a día, pero que no se proyecte en el futuro del estudiante y en algunos casos también se menciona con el tema de la sociedad. Y en este relato, la emoción efectivamente se vincula al sentido formativo del rol docente y lo que genera a su vez la necesaria reflexión respecto a las condiciones institucionales y las estrategias docentes que tienen los, a nivel general. Entonces, las condiciones institucionales facilitan o se generan como barrera al uso de la inteligencia artificial. Eh, el caso de que exista presencia de lineamientos genera un mayor bienestar docente y es importante también que se generen las condiciones para la correcta evaluación docente.
Entonces, también los profesores están abogando por una enseñanza explícita sobre el uso de la inteligencia artificial, tanto para alumnos como para los mismos docentes. Esos son lo que podemos decir como son los principales hallazgos de nuestra investigación. Cierre el estudio, podemos indicar que la inteligencia artificial generativa en la educación secundaria o primaria es un fenómeno pedagógico emocional situado y además relacional que sitúa al docente como un mediador entre la tecnología y los resultados del aprendizaje. Lo que impacta es la experiencia emocional que tiene el docente, que nos invita a repensar cuál es la identidad profesional que se está generando en el día a día. Después de toda esta discusión y de nuestro estudio, la inteligencia artificial ha impactado desde un par de años solamente. Y esto ya está generando cambios en la forma en que el docente se piensa a sí mismo como un generador de conocimientos, sino que un mediador entre lo que él puede entregar como docente para el desarrollo de los estudiantes. Por lo tanto, es importante, es realmente clave cómo se integra la inteligencia artificial por medio del acompañamiento institucional, ético y formativo. En resumen, nuestra investigación entrega o releva que la incorporación de la inteligencia artificial generativa en este marco teórico de la teoría fundamentada implica impactos emocionales en los docentes que se generan desde una mirada optimista en donde la inteligencia artificial generativa le quita en parte trabajo administrativo, pero además le genera tensiones por el uso estudiantil que generan en el aprendizaje, considerando cuáles son las metas del estudiante, que es, por un lado, aprender o conocer, avanzar en sus estudios, pero por otro también es la meta inmediata de obtener una nota. Estas tensiones, de alguna manera, impactan en el docente, que requiere además condiciones institucionales que en el día de hoy son inciertas. Frente a todo este escenario de incertidumbre y desafíos profesionales, los docentes han elaborado estrategias que les permiten regular sus emociones, de acuerdo a lo que hemos visto, por ejemplo, el elaborar, definir cuáles son los marcos para cada una de las asignaturas que regulan, por un lado, la emocionalidad del docente y también crean un marco para las condiciones pedagógicas, que finalmente estructuran y reconfiguran el rol del docente, que es lo que hemos investigado, se traduce en una reconfiguración del docente y que las palabras de los mismos docentes genera una revisión de cuál es su rol en el nuevo proceso educativo. A lo largo de todo este proceso investigativo, también nosotros como equipo hemos avanzado y entendido cuáles son los dilemas que enfrentan los docentes, cuáles son las alternativas y creemos que este estudio aporta una mirada desde la emocionalidad. Muchas gracias por su atención.